Génesis capítulo 1, vamos a leer el versículo 26 al 28, y nos dice: Al ver Dios tal belleza, dijo, hagamos ahora al ser humano tal y como somos nosotros, que domine a los peces del mar y a las aves del cielo, a todos los animales de la tierra y a todos los reptiles e insectos. Fue así que Dios creó al ser humano tal y como es Dios, lo creó a su semejanza, creó al hombre y a la mujer, y les dio esta bendición: quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio, que dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los seres vivos que se arrastran por el suelo. Hasta ahí vamos a leer. Podemos, un poquito sintetizando, no entrando en profundidad, pero vemos que los dos primeros capítulos del libro de Génesis hay ciertos pasajes que tienen cierta similitud, ¿no? Vemos que tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2, Dios habla de la creación del hombre, ¿sí? Ahora cuando examinamos un poquito, vemos que en el capítulo 1, Dios actúa como un Dios creador, ¿sí? En donde Él diseña, ordena y acontece, ¿sí? Lo que Dios crea acontece desde su declaración, desde su boca, ¿sí? Y vemos que más puntualmente cuando se refiere a la creación del hombre, ¿sí? La creación nace de la declaración de la boca de Dios, pero en el capítulo 2 vemos al mismo Dios, ya no como un Dios creador, sino como un Dios hacedor, ¿sí? Porque ese mismo hombre que en el capítulo 1 es creado por la palabra de Dios, en el capítulo 2 vemos que hay un poquito más de información a cómo fue creado, ¿sí? Y vemos que la creación del hombre tuvo que ver con el hacer de Dios, ¿sí? Dice la palabra que Dios hizo al hombre, ¿sí? Ya no solamente desde una orden impartida por su boca, desde un pensamiento creador que se ejecutó por medio de su orden, sino que también dice la palabra que Él hizo, ¿sí? Él ya actuó, ejecutó una acción para que el hombre sea formado, ¿sí? Recordarán, bueno, que eso fue del polvo de la tierra, ¿sí? Y a partir de ahí Él fue sumando todo el complemento para que este hombre tenga vida, ¿sí? Ahora bien, cuando Dios actúa como creador, vemos que el significado de crear tiene que ver con producir algo nuevo o de la nada, ¿sí? Crear es justamente eso, producir algo que puede ser no solo nuevo, sino que también hacerse de la nada, ¿sí? Y cuando vemos la faceta de Dios como hacedor, ¿sí? Hacedor nos dice que es el que hace, el que realiza, el que ejecuta, el que elabora o que causa algo, ¿sí? Vemos dos aspectos. Uno en donde Dios, desde lo que considera necesario, ¿sí? Porque alguien cuando va a crear algo, lógicamente lo hace porque ve que existe una necesidad. Nadie va a crear algo para lo cual previamente no le encontró un uso, ¿sí? Cada vez que se crea algo es porque se considera que es necesario hacerlo, ¿sí? Ninguna de las cosas creadas por el ser humano no nacieron de una necesidad del hombre, ¿sí? El ser humano ve una necesidad y en base a esa necesidad empieza a meditar qué puede hacer para suplir esa necesidad. Y cuando eso que se diseña no es algo que está creado, que está inventado, es lo que pasa a ser una creación, ¿sí? Algo nuevo que nace de una necesidad. Y Dios consideró que era necesario crear no solo el mundo, sino todo el orden que Él llevó adelante, todo lo que Él incorporó a este mundo y teniendo como participación especial, como protagonismo especial, justamente al ser humano dentro de de toda esa creación hecha por el Padre, ¿sí? Ahora vemos que dentro de ese producto diseñado por Dios, ¿sí? Vemos que justamente nos vamos a centrar en esta noche como de toda la creación, ¿sí? De todo lo que hizo Dios, el producto en el cual nos vamos a enfocar un poquito es justamente es el hombre, ¿sí? Al cual Dios no solamente lo creó, ¿sí? Sino que además a la par de toda su creación consideró que era bueno una vez hecho, ¿sí? Dios además de crearlo, Él determinó que todo lo que Él hizo, incluyendo al hombre,
¿sí? Dijo que era bueno, ¿sí? Partiendo de esa aprobación de Dios, en donde todo lo hecho, ¿sí? Él afirmó que se hizo de la manera correcta, ¿sí? Podemos ver que continúa la palabra en la cual a esa creación, a ese producto hecho por Dios, que es el hombre, ¿sí? Le encargó algo más, ¿sí? Le encargó que este hombre tuviera que reproducir la creación, ¿sí? Para esto, tal vez podemos mencionar específicamente, desde lo literal de la palabra, que esta reproducción nace de la unión del hombre y la mujer como principio, ¿sí? Y vemos que lo que se había que reproducir era justamente el buen producto realizado por Dios, ¿sí? Dios tenía la clara intención que lo que el hombre reproduciera, ¿sí? Tenga que ver con lo que él produjo, ¿sí? Desde su creación, ¿sí? No estaba librado a que el hombre reproduzca de acuerdo a su criterio, sino que reproduzca lo que exactamente y fielmente Dios diseñó, ¿sí? Ahora bien, vemos que también lo que debía reproducirse era exactamente lo que desde la voluntad del Padre había sido creado. Pero, ¿qué pasa? Esta reproducción no quedaba ahí, ¿sí? Después venía una siguiente etapa, si ustedes prestaron atención a la palabra, dice que después de que se reproduzcan, quería que se multipliquen, ¿sí? Y, a ver, les tengo el significado acá. Multiplicar significa aumentar el número de la misma especie, ¿sí? Es decir, Dios creó un producto, elaboró un producto llamado hombre, ese producto debía reproducirse, ¿sí? Es decir, tenía que producir algo de la misma especie, ¿sí? Tal cual fue diseñado por Dios, y una vez reproducido ese producto de Dios, ¿sí? Le voy a mencionar muchas veces la palabra producto para que quede bien grabada. Una vez que se reprodujo lo que Dios hizo inicialmente, eso se tenía que multiplicar en gran medida, es decir, tenían que aumentar el número de esa producción para que no solamente sea grande el número, sino que además pueda llenar toda la tierra, ¿sí? El propósito de Dios era que lo creado por Él abarcara toda la tierra. ¿Por qué? Porque Dios quería gobernar a través de esa creación, ¿sí? Esa creación originalmente no fue simplemente que le dio vida, le dio la capacidad de respirar, la capacidad de reproducirse y nada más, sino que también le dio instrucciones, le dio tareas, asignaciones para que eso se pueda extender por toda la tierra. Es decir, todo lo que se iba a multiplicar tenía que ver directamente con ese producto original creado por Dios, ¿sí? Ahora vemos que aconteció algo que afectó claramente, ¿no? Este proceso que Dios marcó, ¿no? Que tiene que ver justamente con el pecado, ¿sí? Desde el momento que Dios creó al hombre, antes de reproducirse, ¿sí? El hombre tomó una mala decisión respecto a lo que Dios había ordenado, ¿sí? Y desde ese momento, ese pecado afectó el producto original de Dios. Y cuando vemos que ese producto fue alterado desde el concepto de puro que Dios lo creó, ¿qué es lo que acontece? ¿Sí? Entendemos que el producto de Dios es el hombre. La reproducción del hombre debería ser de acuerdo a lo que Dios creó. Y esa reproducción debía multiplicarse en cantidad y esa multiplicación debía llenar toda la tierra. ¿Qué pasa cuando ese producto original ya perdió su originalidad porque fue afectada por el pecado? Pasa lo mismo, acontece todo lo mismo, con la diferencia que la tierra termina siendo llenada no de lo que Dios creó, sino de lo que el hombre terminó adoptando como forma por causa de participar de un pecado. ¿Se va entendiendo? Es decir, la tierra termina siendo llena de la consecuencia de esa desobediencia del producto original, ¿sí? ¿Y por qué menciono esto como importante? Y vemos que la realidad que estamos viviendo, ¿sí? Cuando nosotros queremos resolver todo de atrás para adelante, es muy difícil que tal vez mejoremos algunas cosas, pero por no entender en dónde comenzó toda la historia, muchas cosas simplemente sean una curita sobre una herida muy profunda, ¿sí?
Cuando nosotros queremos resolver algo superficial sin entender cuál es el origen de todo lo que está aconteciendo, repito, es muy probable que simplemente lo que se resuelva sea algo temporal, ¿sí? Hasta que esa naturaleza afectada originalmente nuevamente domine sobre la tierra en la que está habitando, ¿sí? Dios dijo que esa multiplicación debía dominar la tierra, ¿sí? Y dominar la tierra incluía también, lógicamente, utilizar todos los recursos que Dios desarrolló en la tierra. Si el hombre se podía abastecer, ¿sí? El dominio, el sojuzgar tiene que ver con eso, con establecer un dominio sobre todo lo creado para poder cubrir y suplir sus necesidades, ¿sí? Ahora, cuando el hombre tiene un dominio sobre lo creado, pero el dominio lo establece no desde la pureza con la que fue creado por Dios, sino con lo afectado que el pecado provocó en el hombre, lógicamente ese dominio ya no va a estar direccionado por el gobierno de Dios, sino por lo que el corazón afectado por el pecado quiere establecer impulsivamente, instantáneamente. Es decir, una persona que ya pierde la dirección de Dios por causa de que el pecado lo lleva a querer vivir su propio reinado, su propio gobierno, ¿sí? Lógicamente todo lo que quiera dominar lo va a hacer desde su necesidad y no desde la necesidad de aquel que lo creó. Van siguiendo, es decir, cuando nosotros queremos establecer, hoy hablaba justamente nuestra hermanita Claudia respecto a la atención que se le puede tener a los hijos, ¿no? Cuando uno quiere dominar la situación y mucho más cuando tiene que ver con vidas, ¿sí? Porque una cosa es dominar lo que tiene que ver con algo propio, la salud, el trabajo, el hogar, sí, material, pero cuando a eso le queremos sumar el dominio sobre seres humanos, es mucho más complejo todavía. Pero ¿qué pasa cuando ese dominio lo queremos hacer desde determinaciones propias, desde conceptos propios, desde criterios propios, sin tener presente lo que para Dios debe ser un gobierno, ¿sí? Cuando nosotros queremos gobernar estableciendo nuestras leyes y no las de Él, eso evidentemente se va a notar en donde estemos dominando, reinando, gobernando. ¿Sí? Es decir, todo lo que querramos llevar adelante como gobierno, si lo hacemos desde nuestras leyes y no desde las leyes del Padre, eso se va a notar, porque lo podemos ver el producto del hombre gobernando desde su criterio y no desde la dirección de Dios, ¿sí? Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que tener presente esto que tiene que ver con el origen que nos lleva a este tiempo presente que está atravesando el mundo, ¿no? Porque tal vez si nos quedamos con lo literal de que la tierra debía ser llenada de seres humanos creados biológicamente entre hombre y mujer, si vemos solo lo literal de ese pasaje, nos podemos perder un montón de otros principios que exceden a la multiplicación de seres humanos, ¿sí? Sino tenemos que comprender también la importancia que es cuando no solamente un hombre y una mujer se vinculan para reproducir su especie humana en un hijo, ¿sí? Sino tenemos que entender que esas uniones no necesariamente sean para reproducir un hijo. Muchas uniones pueden tener que ver con un diálogo, con una relación laboral, con una congregación, es decir, las relaciones, los vínculos, ¿sí? Cuando se establecen, evidentemente esas relaciones van a producir algo, ¿sí? Se va a generar un producto, ¿sí? Que tiene mucha influencia entre quienes forman parte de esa relación, ¿sí? De acuerdo a cuáles son las personas que van a relacionarse, es el producto que va a generar esa unión, ¿sí? Si se relacionan dos personas que les gusta meditar sobre la palabra, es muy probable que el centro que los mantenga vinculados tenga que ver la palabra. Si los que se vinculan son dos personas que les gusta murmurar, lógicamente la murmuración va a tener un lugar importante como producto de esa reunión, de esa relación, ¿sí? Entonces, nosotros que tenemos que meditar a diario, ¿sí? Que nosotros, de por sí, en nosotros, Cristo, por medio de la fe, quiere desarrollar un producto, ¿sí? En la versión seguramente que ustedes leyeron,
no habla de reproducirse y multiplicarse, sino de fructificar, ¿sí? Y recordarán que cuando siempre hablamos de fruto, el fruto lo relacionamos como el proceso, ¿sí? Que comienza con una semilla, con un árbol que crece, y ese árbol que crece termina dando como producto un fruto, ¿sí? Es decir, el fruto podemos tomarlo como el sinónimo de un resultado, ¿sí? Un proceso que da como resultado ese fruto. Ahora bien, si entendemos que las relaciones que establecemos nosotros, ¿sí? Van a producir un resultado, van a producir un fruto, tenemos que tener bien presente, a ver, cuando yo me relaciono con algo, ¿qué es lo que estoy dando como resultado? ¿Qué es lo que se está reproduciendo en mi relación con los que me rodean? Cuando yo me reúno con tal persona, ¿qué sale de producto de esa relación? Cuando hablo, cuando escucho, cuando veo, ¿sí? Porque las relaciones, los vínculos, no solamente se producen de manera verbal, ¿sí? No es que solamente yo me relaciono con algo cuando tengo solamente un diálogo, ¿sí? Yo puedo relacionarme desde el oír y no al hablar, puedo relacionarme desde lo que transmito con mi mirada, con mis gestos, es decir, hay muchas cosas que son parte de una relación entre dos personas y no necesariamente tengan que ver un diálogo, porque si yo paso delante de una persona a la cual tengo bronca, no necesito decírselo para demostrarle que hay bronca. Puedo expresarlo con un gesto, con una mirada, y eso es parte de un producto que se genera en el vínculo con esa persona. Si yo me estoy vinculando a través del odio, ¿qué va a generar eso como producto? Mucho más odio. ¿Y cuál es el problema de no meditar qué es lo que se produce en mis relaciones vinculares, desde lo más cercano hasta lo más lejano, ¿sí? Si yo no medito qué tipo de cosas se reproducen cuando yo me relaciono con los que me rodeo, no solamente que eso va a terminar siendo algo que afecte mi vida y con el que me relaciono, sino que también dice la palabra que después de esa reproducción viene la multiplicación. Y esa multiplicación es la que lo llena toda la tierra, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando yo tengo acá a mi hermana Cecilia, si en este momento acontece algo en el cual mi relación con ella es a través de un cierto conflicto, y ese conflicto lo que produce es una discusión, una pelea y nos decimos de todo, ¿sí? El producto de la relación que estamos teniendo en este momento por un conflicto es de discusión, de palabras hirientes, de ataques verbales y todo lo demás. ¿Qué es lo que va a terminar pasando en esa relación? ¿Sí? Que va a originar como producto no solamente lo que se termina arraigando en ella y en mí, ¿sí? Que se termina haciendo más fuerte, sino que dice la palabra que después de reproducirse, ¿sí? Eso se termina multiplicando y lo llena todo. Es decir, ustedes no han experimentado un ambiente en donde dos se pelearon y tal vez ustedes estaban ajenos a esa pelea, pero de repente el ambiente cambia y son dos los que se pelearon. ¿Y por qué de repente se pelearon dos, pero ustedes se quedan ahí? Yo mejor me voy. Y si ustedes no tienen nada que ver con la pelea, pero ustedes perciben que en la atmósfera esa pelea afectó. ¿Por qué? Porque eso que se reprodujo entre esas dos personas termina acaparando el ambiente en donde ellos habitan. La tierra que ellos están habitando termina expandiendo el producto de ese conflicto, ¿sí? Ahora, eso lo tenemos que tener bien presente. Yo tengo que pensar, a ver, ¿qué es lo que quiero que llene el lugar donde yo habito? ¿Qué es lo que quiero que llene mi casa? Quiero que llene el amor de Dios. Bueno, tenés que entender que para que tu casa sea llena del amor de Dios, algo se va a multiplicar de tus relaciones. Va a haber un producto que sos vos el responsable para que lo que se produzca como producto sea lo que termine multiplicando y llenando el ambiente en donde vos vivís. No podés pretender que en tu casa haya paz, haya amor de Dios cuando vos te relacionás con tu prójimo a través del odio, del rencor, de la echada en cara. Es imposible que el producto de ese tipo de conflictos llene la casa de amor. Es ilógico esperar que la paz de Dios gobierne el lugar cuando el resultado de mis relaciones tiene el conflicto siempre como principal objetivo, ¿sí? Entonces, en esta noche lo que quiero expresar para meditar es justamente la importancia
de que en nuestras relaciones meditemos, a ver, yo cuando me acerco para hablar con alguien, cuando yo voy a establecer una relación con alguien, ¿qué es lo que tengo para dar a esa relación? ¿Voy a ir en una actitud de paz? ¿Voy a ir en una actitud de que el amor de Dios se exprese, que la palabra de Dios sea la que gobierne, que el Espíritu Santo sea el que gobierne nuestras vidas? O cuando yo ya voy en presencia de una persona, yo ya voy con ánimo de reproducir un conflicto, ¿sí? Y es fácil tal vez acudir a Dios pidiendo, Señor, en tu nombre reprendo todo conflicto, toda guerra, reprendo toda palabras hirientes, reprendo. Y Dios de arriba dice, ¿y por qué en vez de estar reprendiendo todo ese ambiente no meditas qué parte tuviste vos de influencia para que eso esté llenando tu casa? Porque es fácil acudir, usar el nombre de Dios para echar fuera demonios que tal vez vos mismo los metiste en tu casa. Y eso es contradictorio, decir, ¿cómo Dios me va a dar autoridad para echar un demonio que yo mismo lo hice entrar en mi casa? Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, ¿sí? Que la autoridad de Dios no viene por utilizar su nombre con fe. La autoridad de Dios viene delegada a través de alguien que vive porque Él es el Señor de ese nombre, ¿sí? En su nombre hay poder, su nombre está sobre todo nombre, ¿sí? Y justamente porque su nombre está sobre todo nombre, también tiene que estar sobre mí. No es que su nombre está para servirme a mí. No, yo tengo que estar para servir su poderoso nombre. Cuando yo entiendo eso, me voy a dar cuenta que ciertas entidades, ciertas potestades, no se van a ir porque yo les grite o porque yo clame al nombre de Jesús. Se van a ir porque hay autoridad en nosotros a la hora de producir lo que Él creó en nosotros, ¿sí? Los demonios, los principados, las potestades, ¿sí? No están esperando que mencionemos a alguien que ellos ya conocen. Lo que ellos temen es que en nosotros se manifieste lo que aquello que ya lo venció, que es ni más ni menos que Cristo. Entonces nosotros tenemos que entender, a ver, cuando yo piso un territorio en donde se ve que el ambiente espiritual, ¿sí?, es contrario al que Dios desde el origen quiso establecer sobre la tierra. Cuando veo que estoy llegando a una casa en donde hay conflictos, ¿sí? Primero, ¿qué es lo que va a recibir esa tierra cuando mis pies pisen? ¿Voy a llevar autoridad para que se disipe todo eso que está gobernando o voy a sumar más conflicto? Porque lo que yo voy a aportar, ¿sí?, tiene que ser algo que venga a cambiar, ¿sí? De hecho, ¿qué es lo que Dios consideró necesario que ocurriera para que lo que gobierna este mundo pueda experimentar un cambio en aquellos que crean? Enviar a alguien con una autoridad distinta a la que gobierna esta tierra, ¿sí? Es decir, envió a un Cristo que no está sujeto a lo que gobierna el príncipe de este mundo, sino envió a un Cristo que viene direccionado por un gobierno superior, de un rey soberano. Ese Cristo que vino a establecer un gobierno nuevo, ¿sí? Y nosotros podemos ser parte de ese gobierno. Ahora, no es solamente que ese gobierno se establece en nosotros, sino que se tiene que establecer a través de nosotros. No alcanza con decir con que Cristo reine en mi vida y los demás que se arregle. No. Cristo comienza por tu vida, pero quiere también que a través de tu vida ese gobierno se siga extendiendo, que la tierra sea llena de la gloria de Dios. ¿Y quién es la gloria de Dios? Cristo mismo. Dios envió a su Hijo para que vos puedas habitar en Él y que a donde Él te envíe también lleve su gobierno. Es decir, cuando vos vas y te relacionás con los demás, vos tenés que examinar, a ver, lo que yo voy a hablar, lo que yo voy a oír, lo que yo voy a ver, ¿qué origen tiene? Las palabras que voy a decir, ¿las voy a decir porque nacen de mi impulso carnal o porque es el Espíritu Santo que las puso en mi boca? Si yo soy una persona que no medito lo que voy a aportar en mis relaciones, ¿sí?, evidentemente soy una persona que voy a vivir a la lotería, es decir, bueno, yo le mando para adelante y después vemos lo que sale. Capaz que sale amor de Dios, capaz que sale guerra. Bueno, pero yo soy como soy. No, la idea es que vos, en tu manera de vivir, ¿sí?, vos sepas lo que vas a reproducir en tus relaciones, ¿sí?
Dios creó a un hombre a imagen y semejanza, y eso es lo que se tenía que reproducir. Y eso es lo que se tenía que multiplicar. Y eso es lo que tenía que llenar toda la tierra. Lo que Él originalmente creó. ¿Sí? Pero este mundo está padeciendo porque lo que se llenó, ¿sí?, no es de la creación de Dios, sino el producto del hombre relacionado con el pecado. Ya ahí hubo una infidelidad. ¿Por qué? Porque no era Dios y el hombre. Ahora, entre Dios y el hombre apareció el pecado. Dios creó al hombre para ser uno con él, para ser fiel, una relación íntima, ¿sí? Pero entró el pecado a traer fidelidad. Dios esperaba que su creación le fuera fiel a él, pero su creación eligió serle fiel al pecado. Y esa infidelidad es la que se va multiplicando con el correr del tiempo. Por eso los resultados que se pueden ver, ¿sí?, tienen que ver justo con la infidelidad, ¿sí? Lo que podemos ver en la historia bíblica a través del pueblo de Dios, vemos que todos los conflictos nacen justamente porque el pueblo de Dios elige serle infiel a un pueblo, a un Dios, perdón, al cual Él en un pacto había declarado fidelidad, es decir, yo te creé para que haya una fidelidad entre los dos. Yo voy a ser tu único Dios y vos vas a ser mi único pueblo. Pero ese producto original, esa infidelidad por elegir al pecado ante que a Dios, ¿sí?, es lo que simbólicamente podemos ver a través del pueblo de Dios, que eso se sigue ocurriendo, ¿sí? Cuando vos experimentás una situación compleja, ¿sí?, tenés que examinar a ver, esto que está pasando, ¿me está pasando como una prueba de Dios a causa de probar mi fidelidad o es producto de mi infidelidad? Porque es fácil decir, no, es el diablo que me quiere hacer caer, ¿sí? Y a veces no es el diablo que te quiere hacer caer, sino es que en algún costadito se te está escapando el concepto de fidelidad de acuerdo a lo que Dios considera. Entonces tenemos que volver a ese tiempo en donde Dios nos quiere revelar por medio de su Hijo esa exactitud, esa plenitud, esa perfección, ¿sí? Como escuchamos en la alabanza hoy, y lo sumaba la pastora, ¿sí? Dios nos quiere ver perfecto, pero la única forma en que Él nos vea perfecto es que nosotros estemos en su Hijo, y para estar en su Hijo tenemos que estar en su palabra, y para estar en su palabra tenemos que negarnos a nuestra propia voluntad, tenemos que procurar día a día que lo que se produzca en nosotros sea el producto del gobierno de Dios y no el producto de lo que este mundo ha influenciado en nosotros, ¿sí? Porque hay muchas cosas que a diario, ¿sí?, vamos a tener que enfrentar, ¿sí? Se nos revela la verdad de Dios y esa verdad de Dios se va a tener que confrontar con la verdad que hasta ese tiempo estaba reinando en nuestra mente, ¿sí? Vamos a pasar por situaciones complejas en donde yo tengo un pensamiento que me formó todo mi pasado, mis decisiones, lo que entraron por mis ojos, mis oídos, ¿sí? Recibimos un montón de información desde el día que nacimos, ¿sí? Y sumado a lo genético que afectó el pecado, lógicamente que tenemos un gobierno con el cual llegamos a Cristo. Y esa confrontación que se produce entre el gobierno que gobernaba nuestra vida y el gobierno que Dios quiere establecer a través de su Hijo, ¿sí?, eso es algo que nosotros todo el tiempo tenemos que estar revelando. No nos puede dar lo mismo decir, mira, hoy me levanté re espiritual y bueno, Cristo, hace de mí lo que vos quieras, estoy para hacer. Y otro día, no te me acerques porque hoy, ¿sabes? Cristo está por allá y hoy no quiero tener nada que ver con la cruz, ¿sí? Y no puede ser nuestra vida tan un día sí y un día no. Nosotros tenemos que determinar y decir, no, esta vida tiene que reproducir lo que por medio de la fe ha llegado a mí. El Espíritu Santo vino para producir en mí eso original que Dios determinó desde el principio. Y a partir de ahí, todo lo que se reproduzca a través de mi vida tiene que ser algo que tenga que ver con lo que Dios espera de mí. Tiene que ser algo que termine glorificando a Dios. Tiene que ser algo que llene la tierra de su poder, de su gloria, ¿sí? Y eso tiene que ser llevado a cabo con responsabilidad, ¿sí? ¿Recuerdan el significado de responsabilidad cuando hablamos? Responsabilidad es la habilidad de responder correctamente. Y esa habilidad para responder no surge después que respondí, sino es tener la habilidad previa a responder, ¿sí? Si yo respondo y después me doy cuenta
que lo hice mal, evidentemente no tuve la habilidad correcta para hacer bien, elaborar bien esa respuesta. Es decir, si viene alguien que me está agrediendo verbalmente, me ataca y todo lo demás, y yo arranco y me enojo, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Mi forma de responder va a ser de una manera que no trajo un buen resultado, sino trajo más conflicto. Que lo que me dice esa definición de responsabilidad es tener habilidad para responder. ¿Y habilidad qué es? Es tener la capacidad de hacer las cosas bien de manera natural. Cuando yo tengo la habilidad, ¿sí?, de responder, ¿qué es lo que tengo? Es la capacidad de hacer las cosas bien, pero ya de manera natural. No tengo que estar forzando, es decir, yo para perdonar no tengo que estar desgarrándome ahí para pedir perdón o para aceptar un perdón. No, porque en mí se produjo una transformación que ahora el perdón ya fluye de una manera más natural. Ahora, el ser una persona respetuosa, en pedir por favor, en agradecer, en ser una persona que evidencia el amor de Dios, tiene que salir de manera natural. Y esa naturaleza termina siendo una habilidad en mí. Y esa habilidad es la que yo termino utilizando para responder ante diversas situaciones. ¿Sí? ¿Van entendiendo el proceso? Es decir, una persona responsable es quien tiene la capacidad de responder hábilmente y correctamente. ¿Sí? Entonces, este es el tiempo en donde nosotros tenemos que decir, a ver, yo quiero que en mi casa habite no solo el gobierno de Dios, sino todos los atributos de ese gobierno. Yo quiero que Cristo gobierne, pero no solamente cuando se levanta un demonio, cuando a la noche no puedo dormir, que se levante cuando Él quiere enseñorearse de mí, el que Él dice, esto no va, esto tiene que pasar por la cruz porque no tiene nada que ver con mi gobierno. Ese es el Cristo que necesita ser el Señor de mi vida, ¿sí? Y a partir de ahí, todo lo que se produzca en mí, no solamente va a ser a la imagen y la semejanza de mi Creador, sino que además va a ser lo que se termine reproduciendo alrededor de mis seres queridos, ¿sí? Y eso va a ser lo que va a terminar llenando mi casa, va a terminar llenando todos los lugares en donde vos te muevas, tu trabajo, el lugar donde estudiás, tu barrio, en donde vos te muevas, vas a poder llenar ese lugar a través de tu vida, ¿sí? Pero vas a tener que tener la capacidad de no reaccionar reproduciendo lo que te ofrece el de enfrente, sino que seas vos quien pueda reproducir su imagen y no la que el mundo quiere imponer sobre tu vida, ¿sí? Y esto es muy importante. Les leo rapidito lo que dice en Romanos, seguramente muchas veces lo habrán leído. Romanos 1, del 24 al 25 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Es decir, cuando Dios entrega a alguien, cuando elige rendir culto a la criatura y no al Creador. ¿Qué significa? Cuando me interesa más rendir culto. ¿Qué significa? Rendir culto tiene que ver con cultivar, con trabajar para que un cultivo, que un fruto se obtenga. ¿Sí? Es decir, es trabajar la tierra, regar, es hacer que el producto de ese cultivo me esté dando lo que yo necesito. ¿Sí? Cuando yo a lo que estoy cultivando tiene que ver con la criatura y no el creador, es lo que termina pasando, es decir, lo que se termina reproduciendo no es lo que Dios creó, sino lo que el hombre eligió vivir. Y eso es lo que en este tiempo nosotros tenemos que meditar y decir, yo tengo que ser responsable de saber que en mis relaciones con los demás algo se va a producir. Lo que yo haga, lo que yo diga, lo que yo exprese de manera verbal o no verbal, algo va a producir, ¿sí? Y yo tengo que ser consciente que eso que voy a producir también se va a terminar multiplicando, ¿sí? Ejemplo, los hijos. Nosotros como personas adultas, padres, ¿sí? Tenemos que entender que nosotros vamos a producir algo en ellos. De lo que somos vamos a producir algo en ellos. Y en ellos va a terminar afectando su generación siguiente. Es decir, todo lo que ellos vean, ¿sí? de nosotros es lo que va a terminar multiplicándose no solamente en su generación, sino en todos los lugares donde ellos se muevan. Si nosotros somos personas que le estamos dando un mal ejemplo de vida, evidentemente eso no solamente van a consumir, sino que también van a dar a los demás. Entonces tenemos que ser conscientes que
tenemos que meditar y decir, a ver, de lo que voy a producir en mis relaciones, en mis vínculos cercanos y no tan cercanos, ¿sí? Tiene que ver como origen lo que Dios hace en mi vida, lo que Dios quiere hacer a través de Cristo o lo que todavía queda de una vieja vida. Yo me relaciono con mi ser cercano, con mi prójimo. El producto de eso es porque yo elegí que lo que se establezca sea lo que Dios quiere producir a través de mi vida, o es todavía lo que queda de algo que yo todavía no he pasado por la cruz. ¿Se va entendiendo el proceso? Y nosotros estamos viviendo un año en donde tenemos que ser maduros, tenemos que ser comprometidos, ser responsables y entender que la fe no tapa negligencias. Hay cosas que vienen por el obedecer, no por la fe ni por el orar, ¿sí? Hay cosas que la fe nos va a servir para creer que lo que Dios nos pide es amén, ¿sí? Pero no va a reemplazar lo que debo hacer. Yo, siendo un hombre de fe, no puedo usar la fe para evitar hacer lo que tengo que hacer. Yo ofendí a Cecilia y yo tengo fe que Dios le va a cambiar el corazón para que me perdone. Y Dios dice, no, que no me pidas que yo cambie el corazón. Andá y pedí perdón si vos ofendiste. Lo que viene por un canal, no pretendamos que Dios lo cambie por otro. Si hay algo que Dios determinó en nuestras relaciones, no esperemos que Dios haga lo que debemos hacer nosotros, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que, en este tiempo, asumir como personas maduras en Cristo, asumir nuestras decisiones, nuestras acciones, el resultado de nuestras acciones y entender que esto dice la Biblia, se los voy a leer de nuevo, versículo 28, y les dio esta bendición, dice la palabra. Quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio. Dice que les dio esta bendición, es decir, que vos te reproduzcas, que te multipliques y que llenes, es una bendición. Pero esa bendición hay que entender que también trae una responsabilidad, un compromiso. Porque vos lo que vayas a llenar, ¿sí? Vas a ser responsable de lo que vos llenes tu casa. Vas a ser responsable de lo que vos llenes tu trabajo, tu lugar de estudio, en donde vos te muevas, lo que se llene va a tener que ver directamente con lo que vos reproduzcas, ¿sí? Entonces, esto es lo que tenemos que asumir en este tiempo, darnos cuenta que el resultado de las cosas que vamos a poder experimentar están directamente ligados con el principio de lo que estamos produciendo en nuestra vida.